Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19, hasta el último versículo, que es versículo 30. Voy a dar la lectura, luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, versículo 19, hasta el último versículo. Amén. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no anduviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Oremos. Oh Dios de toda gloria, hemos dado lectura a tu santa palabra y ahora queremos pedir tu Espíritu, quien inspiró, sea también quien dé el entendimiento al que predica, al que va a escuchar. Queremos tomar los ejemplos de tu palabra. Oh Señor, aquí vemos 3 hombres descritos: Pablo, Timoteo, Epafrodito. Vemos una iglesia en Filipos. Señor, vemos con sus necesidades físicas, con sus necesidades espirituales. Señor, esta iglesia, gracias orada, también tiene las mismas necesidades. Sobre todo necesitamos hombres como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito en el ministerio. Estamos, Señor, a atender también las necesidades físicas para la iglesia. Señor, te pido que pueda tener la aplicación que tu Espíritu dé a cada uno de los que somos de esta iglesia. Como también oremos, te pedimos, oh Dios, por aquellos que en esta noche puede ser que estén escuchando la primera vez, o los que van a oír este mensaje. Y Padre, si te place usar este mensaje para traerlos a salvación, Señor, sea así. Tu palabra tiene ese poder para cambiar vidas. Señor, nos recuerda el autor de Hebreos que es viva, que es eficaz. Puede hacer lo que el predicador no puede hacer: transformar vidas. Háblanos, oh Dios, no solamente del pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Amén. En Jesús oramos esto. Amén. Quiero continuar en la serie de este libro. Hemos entrado al capítulo 3, había pasado por alto estos últimos versículos, ahora quiero completarlo. Quiero titular este mensaje: 2 siervos dignos de imitar.
Tal vez usted ve 3 hombres aquí, pero vamos a hablar de lo que Pablo describe de estos 2 hombres. Y espero que usted también al final pueda tomarlo como un modelo, como un ejemplo para imitar su vida, su entrega, su servicio a las cosas de Dios. Siempre escuchamos este mensaje o este saludo evangélico: ¿cómo estás, siervo? Y bien, siervo, estoy todo bien. Y como que entendemos que un siervo está sirviendo, es alguien que se ha postrado ante el Señor y está en la condición de siervo. A veces es un saludo, así como varón de Dios, a veces Dios te bendiga, pero a veces esta palabra de siervo, hermanos, envuelve, vamos a decir, la entrega y la invitación hacia su Señor y Jesucristo, como el capítulo 2 nos ha mostrado en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, haya pues ese ejemplo que hubo en Cristo. 2 siervos dignos de imitar. Y mi propósito de este mensaje no solamente es cautivarte a que entregues tu vida de tal manera que estés al punto, vamos a decir, como dice aquí, de la muerte, versículo 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Muchos de nosotros nunca nos hemos expuesto a esos límites, pero hermanos, si Dios quiere, por la obra de Cristo puede despertar esta noche sus mentes, a sus corazones, y sean cautivados por el ejemplo de estos hombres y sean ustedes quienes se entreguen. Voy a empezar diciendo que todo creyente tiene un llamado a servir a nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Te voy a repetir: todo creyente tiene un llamado a servir a nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Estoy luchando que los equipos deportivos, equipos de fútbol, siempre hay titulares y suplentes. Los titulares son los que empiezan el juego y los suplentes son los que tienen que esperar que el momento para tomar el lugar del titular. Bueno, voy a decir que esto como ilustración, que en el reino de Dios, en el equipo del Señor, no hay suplentes, no hay calentadores, no hay gente calentando como se ve en un equipo, vamos a decir, de deporte, tiene que calentar. No hay calentadores de asientos, vamos a decir, en el reino de Dios. A cada cristiano se le otorga un lugar en ese equipo, en esa fila, con un papel o un rol que cumplir. Un cristiano que no sirve es una contradicción en los términos. Cristo dijo: ejemplo os he dado. Él es el modelo, Él es el ejemplo a seguir. El Hijo del Hombre no vino, dice, a ser servido, sino a servir. Y todo aquel que sirve ha entendido, ha visto en Cristo su ejemplo. Pablo está aquí en los primeros capítulos, o sobre todo el capítulo 2, nos ha mostrado lo doctrinal de la persona de Jesús. Hemos visto el capítulo versículos 5 al 11, cómo nuestro Señor, a través de Pablo, explica: dejó la gloria, dejó su trono y se hizo obediente, se hizo siervo, dice, hasta muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Es lo que Pablo está viendo aquí en estos hombres que están dando su vida por el Evangelio, para completar lo que Pablo no había hecho en la iglesia de Filipos. Pablo vuelve a algunos asuntos. Hemos visto ahora nuevamente hablar de estos creyentes. Timoteo, Epafrodito son mencionados, tal vez usted los conoce, tal vez Timoteo es más conocido, no tanto Epafrodito, aunque Epafrodito trabajó en la iglesia de Filipos. Pablo está en prisión, pero su deseo de Pablo es estar allí, si es que es la voluntad de Dios. Epafrodito aquí está enfermo, no sabemos qué le ha pasado, pero tienes un Timoteo que siempre ha estado al lado de Pablo, sirviendo de colaborador, como dice aquí, es como sirviendo un hijo a su padre, como se ha leído. Esta porción de las Escrituras que vamos a ver en esta noche, tal vez el Espíritu Santo quiere decirnos algo. Tal vez no son vamos a decir, los miembros de Filipo, estos hombres, pero se habla aquí desde sus viajes prácticamente. Y a la luz del Espíritu Santo, yo creo que estos hombres escogidos a quienes Pablo recomienda a la iglesia de Filipos
Timoteo y Epafroditos. Dice, son dos hombres dignos de imitar. Ahora, cuando nosotros queremos imitar, queremos verdaderamente ser, ¿no? Cuando un niño empieza a crecer, quiere ser como su papá, o aquel joven que se da cuenta quiere ser como, vamos a decir, su personaje favorito, empieza a imitar. Incluso en su todo es exterior, empieza a imitar. Bueno, nosotros los creyentes tenemos a alguien que imitar, y es nuestro Señor aquí como ejemplo. Si cultivamos el corazón de un siervo y si soportamos las penalidades de un siervo, como vemos aquí Epafrodito, a Timoteo, al final estos siervos recibirán el honor de un siervo. Voy a repetir lo que vamos a ver en el primer punto. Debemos cultivar un corazón de siervo. No solamente debe ser un saludo, no solamente es vamos a decir, un título, porque en estos tiempos nadie quiere ser reconocido por ser un siervo, ¿verdad? Creo que dentro de la fe evangélica, incluso el término pastor ya no es un término para alguien que está llamado a servir una iglesia, sino que quiere ser más de un pastor. Pero tú tienes al apóstol Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Tienes a Santiago, todos tienen ese título. Tienes a Pedro, dice Pedro, ¿no? Siervo del Señor Jesucristo. En otra palabra, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que llegamos ahí? ¿Cómo es que nuestra vida debe continuar? Y lo que nos va a mostrar esta noche, para mí, hermanos, es bastante, voy a decir, alentador, porque yo deseo que ustedes puedan perseverar esto y que puedan buscarlo. Primero, debemos cultivar un corazón de siervo. Debemos cultivar. Nuestro Salvador, como dice Marcos 10:45, no ha venido a servir, pero no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Todo cristiano es el siervo del Señor Jesucristo por sangre, por precio. Dice, fuiste comprado, entonces tú fuiste tomado del mercado de esclavos, y Cristo te ha hecho su siervo. Ahora, ser siervo de Cristo no es una opción, vamos a decir, para algunos, porque probablemente vemos unos comprometidos y decimos siervo. Recuerdo cuando fui al norte el año pasado, ellos tienen un término, no quiero decir diminutivo, porque siempre te decía, siervito, tome asiento, siervito, pase adelante, o varoncito. O sea, es la forma como hablaban. No estamos hablando de eso, lo que estoy diciendo, ser siervo de Cristo no es una opción, es el llamado de cada creyente. Ahora, si no eres un siervo de Cristo, no puedes llamarte cristiano correctamente. Hay algo que tal vez traemos de nuestra vida pasada, es que nosotros estamos acostumbrados a que nos sirvan, ¿no? Pero no nos damos cuenta que cuando venimos a Dios, eso no puede ser así. Usted está aquí, si usted quiere ser cristiano correctamente, usted debe ser un siervo. Cristo en el capítulo 2 nos ha comunicado, usted tiene ahí, del versículo 6 en adelante, su condición. Versículo 7 dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Ahí tenemos el ejemplo. Pero ahora, tal vez esta porción está así. No es algo automático, no es como los vehículos. Yo sé que el vehículo automático es fácil de manejar y el vehículo mecánico es más complicado, ¿no? Porque tienes que manejarlo manualmente. Bueno, ¿qué haces cristiano? No es que automáticamente tú eres un siervo, aunque debería serlo, ¿no? Porque algunos pensamos que es así, pero aquí es la mentalidad, ¿no? Y también es una vida de entrega. Pero al mismo tiempo nosotros, todos, voy a decir, por naturaleza somos egoístas.
Y entonces la palabra siervo ahí te confronta. Y de ahí que somos llamados a cultivar un corazón de siervo a medida que vayamos creciendo. Pablo, Timoteo, Epafrodito aquí ilustran a hombres que tenían un corazón de siervo. Vamos a ver desde dos puntos de vista. Primero, el corazón de un siervo está centrado en las cosas de Jesucristo. Voy a repetir, el corazón de un siervo está centrado en las cosas de Jesucristo. Pablo aquí era un hombre cuyo corazón estaba enfocado en el Señor Jesucristo. Versículo 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo, ustedes saben, tiene una preocupación por las iglesias. A veces le dolía lo que pasaba en las iglesias. Hasta muchas veces lo dijo: tengo como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en todos vosotros. Y Pablo siempre mostraba ese enfoque en el Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 24 leemos: y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pablo está en la prisión. Esta es una carta del gozo. Pablo está viendo la lucha de cómo hay hombres que se están levantando, vamos a decir, están predicando por envidia, porque también eso nos va a decir en este capítulo. Pero Timoteo no es de ellos, porque no sirve por méritos personales, no lo reemplaza por los méritos del Señor. Y ahí vamos a decir, tomemos el ejemplo. Por lo contrario, Pablo está en prisión, dice aquí: si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, iré. Pablo no tomaba decisiones en el sentido común, aunque creía que eso era mejor, sino que sometía todo al Señor y a su voluntad. Confío en el Señor. Si voy a viajar, si voy a visitar una iglesia, confío si es la voluntad del Señor. Y siempre nosotros oramos, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado si un día Dios capaz tiene propósitos conmigo de llevarme a las misiones? Capaz Dios me está preparando para algo que yo no sé, pero a veces confío en el Señor. Pablo tiene, hermanos, vamos a decir, esa disposición de un siervo. Y cuando menciona aquí, empieza a mencionar a Epafrodito, que se recuperó de una enfermedad. No dice Pablo, gracias a Dios que se mejoró. Por lo contrario, dice, sino más bien Dios tuvo misericordia de él. Y también esto fue para el bien del apóstol Pablo, para que no pudiera tener tristeza sobre tristeza. Ahora, cuando instruye a la iglesia para que reciban a Epafrodito, le dice: recibidlo en el Señor con todo gozo. ¿Se dan cuenta? Pablo siempre su enfoque es el Señor, es su voluntad. Si envía un hombre o un mensajero, recibirlo en el Señor. Si voy a visitarlos a ustedes, a la iglesia en Europa, en Filipos, si el Señor quiere, ser la voluntad del Señor, y siempre su enfoque, siempre su corazón, si es su voluntad. Ahí el corazón de un siervo. Y el enfoque, aquí ahora quiero que veamos, de Timoteo también estaba en el Señor. Pablo afirma, a diferencia de muchos otros, Timoteo no buscaba sus propios intereses. Versículo 21, usted lee capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El enfoque es claro de Timoteo, no está buscando sus propios intereses, sino del reino de la iglesia. Cristo y su evangelio era el enfoque central de Timoteo. Epafrodito también fue un siervo fiel, siempre estaba enfocado en las cosas de Cristo. Se había esforzado a tal punto que perdió la salud, estuvo al borde de la muerte, usted acaba de leer, pero ahora todo esto fue para ayudar al apóstol Pablo. Es algo admirable, yo diría, como este varón de Dios, este siervo hace por Pablo.
Pablo está en la prisión y tenía que ir millas y tenía que ir a la prisión llevando la ayuda, vamos a decir, de los de Filipo para Pablo. En esa ruta, no sé si después o llegando, se enfermó, dice el texto. Y ahí que el enfoque o la razón por la cual lo hacía era por la causa del Señor. Si ustedes pues, se pueden percatar cómo se había esforzado a tal punto, estaba al borde de la muerte, y solamente por llevar, vamos a decir, las ofrendas, el presente, el regalo de la iglesia de Filipos para el apóstol Pablo. Ahí tenemos el ejemplo de estos de estos dos hombres. Pero una vez que se enfermó, Pablo va a decir que lo reciba a la iglesia. Pero siguió este hombre esforzándose en su servicio hacia Pablo en la causa del evangelio. La enfermedad no fue, hermanos, una razón para no servir. Por lo tanto, se siguió esforzando. Algo que he visto, hermanos, en el testimonio, hombres del pasado, en el presente, es que se gastan en el reino de Dios. En otras palabras, más allá de sus fuerzas, se están gastando, porque al final ellos mismos saben que lo están haciendo por la causa del reino. Y si tengo que hacer esto, caminar la extra mía, lo hace. Yo creo que a veces no es que es algo heroico, no es algo valiente, sino tiene que ver ese llamado. Y aquí vemos a estos hombres, cómo se esforzaban, tenían su preocupación por la iglesia de Filipos, pero eso estaba revelando un corazón de un siervo. Pablo llama a Epafrodito un ministro de mis necesidades. Versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero, y escuchen, y servidor para mis necesidades. La palabra para siervo, o la palabra para ministro, o la palabra para servidor, en el original nos puede un poco ayudar, pero un poco voy a entrar aquí. Pablo llama un ministro para mis necesidades, o un servidor para mis necesidades. Versículo 30, porque estuve al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Pablo tiene ese título de servidor, ministro, para ayudar, vamos a decir, a sus hermanos, en este caso el apóstol Pablo. La palabra griega aquí es liturgia. Ahora, lo que detrás de esta palabra está un significado que en el contexto romano la palabra tenía otro significado, pero yo lo voy a decir lo que quiere decir en nuestro lenguaje evangélico. Tiene el sabor de servicio sagrado o adoración. Todo siervo de Jesucristo hace lo que hace, ya sea dando, ayudando, hablando o como ofrenda, es como para el Señor Jesús. El corazón de un siervo entonces está centrado en el Señor Jesucristo y su obra. Estos hombres no están haciendo nada por intereses propios. No es que quieren ser reconocidos dentro de la iglesia de Filipos o dentro de las iglesias, vamos a decir, bíblicas del primer siglo. No, mis hermanos, nadie está buscando intereses. Más bien están persiguiendo los intereses de su maestro. Y este enfoque en Cristo y su obra no debe aplicarse solo a aquellos que se ganan la vida, vamos a decir, viviendo el evangelio, sirviendo a tiempo completo. Uno puede pensar, pues, no, el pastor se dedica a la obra, él es el que debe vivir de esa manera. No, mis hermanos, ser siervo, como dije, es el llamado de cada creyente. No hay titulares, pero no hay suplentes. Todo cristiano, sin importar cómo se gane la vida, seas alguien público, debes vivir cada día en comunión con el Señor, en sumisión a su voluntad, en obediencia a su palabra, dispuesto para hacer su voluntad. Los siervos cristianos estarán ansiosos por hablar de las grandes verdades de las Escrituras a sus compañeros. Nosotros somos siervos de la palabra. Somos siervos de su gloria.
Entonces, siempre hay que estar listos, siempre hay que estar preparados para compartir las buenas noticias del Salvador, hablar de la cruz, hablar de la persona de Jesús hacia los demás. Ahora, vamos a ver 3 actitudes que marcan a los siervos que están enfocados en el Señor Jesucristo. Primero, están dispuestos a ser enviados a cualquier parte. 3 actitudes que marcan o que muestra un siervo cuando están enfocados. Usted puede percibir o ver esto en los siervos del Señor. Primero, están dispuestos a ser enviados a cualquier parte. Hubiera sido fácil para Timoteo dejar, vamos a decir, el estar al lado de su familia, al lado de su abuela Loida, al lado de su madre Eunice, o simplemente estar al lado de Pablo y los demás creyentes, los demás cristianos que vivan por su fe. Pero lo que vemos aquí, Timoteo estaba dispuesto, y si hay que viajar, hay que viajar. Estoy diciendo, un siervo está dispuesto a ser enviado a cualquier parte, y si es la voluntad de Dios, va a ir. No había sido fácil para Epafrodito, por ejemplo, dejar las comodidades de su hogar y viajar a Roma, porque al final sabemos las consecuencias, quedó enfermo, pero fue. Ahora, también sería difícil para el apóstol Pablo. Pero ustedes saben que estos hombres eran enviados, y eso nos muestra, hermanos, que nunca dijeron no vamos a ir. Incluso cuando son comisionados, la iglesia tiene que ayunar para enviar a esos 2 misioneros, esos 2 siervos. Entonces ellos están dejando sus comodidades. Yo sé que tal vez no todos van a ser llamados, vamos a decir, a un ministerio, vamos a decir, de salir fuera de este lugar. Y si son llamados, ustedes son llamados a dejar sus comodidades. Pero aquí vemos ese ejemplo. Y quiero aplicar. ¿Le has dicho al Señor, estoy dispuesto a ir donde tú quieras que vaya? Porque Pablo hizo eso, Timoteo hizo eso, Epafrodito hizo. Estaban dispuestos a ir o ser enviados a cualquier parte. Pero uno puede decir, pero eso solamente lo van a hacer los llamados, los que tienen, vamos a decir, el don de predicar, o los misioneros. Te estoy diciendo a ti, si en tu oración, en tu corazón, Señor, estoy dispuesto a ir donde tú quieras que vaya. No sé si has orado así, muchas veces le has pedido. Pero para que ocurra eso, yo creo que solamente tienes una experiencia, un encuentro con Cristo. O un ejemplo de Isaías, Señor, heme aquí, envíame. O Pablo ahí siendo en su conversión, Dios echándole al piso, y Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente Pablo, el Señor dice, yo voy a usarte, Pablo, yo te voy a enviar bastante autoridades, para esto te he llamado. No te para estar diciendo, heme aquí, estoy dispuesto a ir. Tal vez la experiencia de cada uno es distinto. A veces escuchar la voz de Dios, para unos es, voy a decir, escuchan la voz de Dios rápido. A mí me alegra que haya jóvenes misioneros a temprana edad. Me alegra que haya pastores más jóvenes que yo, ya casados, ya en el ministerio, con ministerios fructuosos, porque han escuchado esa voz a temprana edad. Es como Samuel, escuchando Samuel, el profeta, y Elí, ¿qué has escuchado? Tú me has llamado. Yo creo que el siervo, hermanos, que escucha una voz temprana, está, vamos a decir, oyendo la voz de su Señor. Pero tú tienes que orar, porque no solamente esto es solamente para aquellos que, vamos a decir de manera mágica, el Señor les encomienda un trabajo. No, mis hermanos, todos tenemos un llamado. Señor, hoy día voy a abrir mi boca a esa persona, y probablemente Dios te puede estar por medio de su palabra. No necesariamente el predicador tiene que decirte. Otra marca de un siervo es que están dispuestos a servir a cualquiera. Primero, están dispuestos a ser enviados a cualquier parte. Otra marca de un siervo, que están dispuestos a servir a cualquiera. Timoteo sirvió a Pablo, pero él estaba dispuesto a ir y a servir a la iglesia de Filipos.
Epafrodito sirvió a la iglesia de Filipos, pero estaba dispuesto a ir a servir al apóstol Pablo. Eso es, hermanos, el corazón de un siervo. Esto me hace recordar una historia en Hechos capítulo 8 de Felipe. Felipe estaba siendo usado por Dios, este es el evangelista que estaba llegando a las multitudes ahí en Samaria, pero estaba dispuesto a ir a un desierto donde estaría un eunuco etíope, donde el propósito de Dios era que, no, Felipe, hay alguien, un hombre que tienes que explicarle, que no entiende lo que lee. Un siervo de Cristo no busca hacerse un hombre solo hablando a grandes multitudes. Tal vez queremos ser escuchados, queremos tener influencia y como que ya soy reconocido, entonces solamente busco eso. No, aquí no tienes ese ejemplo. Todos quieren ser el apóstol Pablo, entre ellos se están sirviendo, no importa quién sea. Está disponible para su Señor, para servir a cualquiera que el Señor le indique que sirva. Cristo tomó la toalla, dice, empezó a lavar los pies de discípulos. Pedro, Cristo sabía que le iba a traicionar, le sirvió. Judas, tú me vas a traicionar, te voy a servir. Y todos los demás lo abandonaron, Cristo los sirvió. Es un ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir. Tercera, otra marca de un siervo: están dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Timoteo había renunciado a sus propios intereses para convertirse en siervo de Cristo. Como dije, este no es un sermón para misioneros. Probablemente podemos hablar de misiones o de llamado. Estamos en la serie y Dios nos está mostrando, mis hermanos, a medida que ustedes maduren, a medida que escuchen la voz de Dios, ustedes van a tener que responder, van a decir, heme aquí, Señor, yo voy a decir, yo voy a ir, yo voy a predicar, yo voy a discipular, yo voy a visitar a los enfermos, yo voy a ir a las cárceles, y Señor, si voy a salir a la frontera, yo voy a ir, Señor, ¿quieres que yo vaya a plantar una iglesia? Yo voy a ir. No importa. Están dispuestos a servir a cualquiera, están dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Epafrodito casi pierde su vida en su servicio por el Señor, solamente por completar, vamos a decir, lo que faltaba hacer por el Señor. Se dice de Pablo a los ancianos de Éfeso, Pablo dijo en su propio ministerio esto: no estimo mi vida de ningún modo como preciosa para mí mismo, a fin de que pueda terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testificar solemnemente, dice, del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Cómo es que estos hombres tenían muy claro su llamado y nosotros a veces ni siquiera titubeamos, no lo pensamos en pleno siglo XXI de esa manera? Creemos que es algo, como dije, mágico, que es exclusivo solamente para algunos, pero no es así, mis hermanos. Todos los cristianos, como dije, somos de ese equipo titular. No hay suplentes, no hay quien caliente el asiento. Le has dicho al Señor: renunciaré a todos mis deseos, a todas mis ambiciones, mis comodidades, mi tiempo, mi dinero para servirte. Ese es el llamado. No hay otro llamado. Hasta aquí hemos visto un corazón de un siervo está centrado en las cosas de Jesucristo. Porque si tienes otro motivo, que Dios lo conoce, Dios lo va a sacar. Si tú quieres entrar o hacer por alguna razón lo que estás haciendo, Dios lo va a descubrir. Siempre lo he entendido que es así. Porque si Dios no edifica, en vano trabajas. Y de ahí lo que muy claramente vemos en estos hombres: tenían la motivación correcta, no tenían la motivación incorrecta. Algo que escuché hace más de 15 años, y creo que algo que retumbó mi oído para escuchar la voz del Señor, fue esto: de que si uno obedecía el llamado de Dios, iba a ser el hombre más infeliz en la tierra. Algunos piensan que su propósito de vida es ser un buen padre, un buen profesional, tener una buena familia, y cree que han llegado, vamos a decir, ese todo es su llamado.
probablemente para algunos, ser un buen profesional, ser un buen padre. Pero le voy a decir que el llamado de Dios va más allá. ¿Cómo es que estos hombres, Pablo nunca se frustró? Pablo no estaba nunca enojado con el hermano, sí enojado contra los falsos maestros, pero aquel que sigue una motivación incorrecta siempre va a estar lastimado, siempre va a estar enojado, frustrado, cansado, desilusionado. Pero si estás sirviendo por cualquier otra cosa que no sea el amor del Señor, probablemente vas a desilusionarte. Por eso dice, el que toma la mano en el arado no puede mirar atrás. Es un ejemplo muy literal. Si uno toma el arado y miras atrás, vas a herir los bueyes. Es Jesús quien se entregó a sí mismo por tus pecados. Él es el ejemplo, la entrega. Ahora el corazón de un siervo debe estar cautivado siempre por Cristo. Quiero decir ahora que el corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por causa de Cristo. El corazón de un siervo pone a los demás por delante de sí mismo por causa de Cristo. El apóstol Pablo está en prisión, está enfrentando una posible ejecución. Timoteo era su mano derecha, un hombre fiel que había servido con Pablo. Incluso dice desde muy niño, capítulo 2, versículo 22, pero vosotros conocéis sus probados méritos, me sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Lo que vemos aquí es que pone a Cristo por delante. Habría sido tal vez comprensible si Pablo estaría pensando en sus circunstancias. No, siempre estos hombres estaban entregados. Los filipenses habían estado dispuestos a servir a Pablo enviando una ofrenda y lo hacen a través de Epafrodito, quien está dispuesto a llevar esa ofrenda. Ahora, de Timoteo, Pablo dice: no tengo a nadie más como él. Versículo 20, versículo 21, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Usted puede percibir ahí la causa de Cristo. Pablo conoce con quienes ha estado, tal vez en ese momento, dónde estarían los demás colaboradores, qué de Lucas, qué de Tito, qué de Trófimo, y aquí está Epafrodito. Pero en ese momento solamente estaba Timoteo. Timoteo era el único que conocía y que buscaría generalmente los intereses en vez de los intereses propios. Aquí ahora quiero decir que hay tres formas en las que puedes saber si estás poniendo a los demás por delante de ti. Primero, tendrás amor sincero. Estos versículos resumen el amor sincero de Pablo por Timoteo, Epafrodito y los filipenses. Epafrodito dice aquí, añoraba a los filipenses. Capítulo 2, versículo 26. Porque él os añoraba a todos vosotros. Hermanos, hay algo que está en su corazón de Epafrodito. Había oído, versículo 26, que estaba enfermo, estaba angustiado, pero algo que había en él es eso. Hay algunos cristianos super espirituales que tratan de, vamos a decir, eliminar toda emoción de la vida cristiana. Si es que alguien fallece, pues no hay que llorar, ya está en la gloria. No, Cristo muere, Lázaro está llorando. Pablo aquí sabe el dolor y no está suprimiendo el dolor. Por lo contrario, Pablo dice aquí que si el profeta hubiera muerto, habría estado abrumado por su dolor. Le hubieran generado tristeza sobre tristeza. Pablo conocía Romanos 8:28, porque lo escribió. Todas las cosas ayudan para bien. Sin embargo, no reprendió el Epafrodito por su angustia. Le dijo a los hermanos que lo reciban. Recibir el Epafrodito. Él se ha gastado por ustedes a causa de su salud. Segundo, mostrarás preocupación genuina.
Primero, tendrás amor sincero, mostrarás preocupación genuina, y esto es lo que vemos aquí en Timoteo por estas personas. Timoteo no está persiguiendo nada personal. Tal vez hoy día, tristemente, muchos sirven al Señor por motivaciones o motivos mixtos. Están persiguiendo intereses particulares. ¿Qué obtener de esta iglesia? ¿Qué obtener de este ministerio? Conozco muchos tipos de personas así, pero Timoteo no es. Tercero, puedes trabajar cooperativamente con otros. Timoteo aquí sirvió con Pablo, como un niño a su padre. Tienes 3 hombres aquí. Yo sé que en un equipo a veces hay un capitán. En el reino de Dios todos son siervos. Cristo es el capitán. Pero podemos trabajar juntos. Si Pablo, Timoteo, todos estaban trabajando juntos en armonía por causa del Evangelio, y hemos visto hasta que todo lo que han experimentado, primero ponen al prójimo adelante. Realmente Pablo le llevaba más de 20 años, estaba delante de estos 2 jóvenes, Timoteo. De Pablo no sabemos su edad, pero nunca tampoco Pablo se enseñoreaba de Dios. Humildemente llama el Pablo aquí su hermano, su compañero de trabajo, compañero de milicia. No hay gloria particular para el apóstol, son siervos fieles. Y segundo encabezado, debemos soportar las penalidades de un siervo. Debemos soportar las penalidades de un siervo. Servir a Cristo no es fácil. Escuchaba un predicador hace un mes, o este mes, que morir por Cristo es fácil decir. Que si tú vas y te matan, es fácil. Es un misionero moderno, contemporáneo, creo que sí. Pero yo estoy diciendo ahora, servir a Cristo no es fácil. La demanda, aquí el término compañero es la palabra de soldado, implica guerra. Nos pone bajo ataques. Tenemos nuestro adversario. Hay hombres que se van a estar obstaculizando el trabajo del reino. Pero estos, como dice aquí el versículo 22, que están juntos por la propagación del Evangelio. Juntos por la propagación de lo que tienen que soportar las dificultades en el campo de la batalla. Los siervos del Señor siempre deben ser probados. Tienen que ser probados lo que enseñan, tienen que ser probados en su carácter, en su dominio propio. Por ese texto dice, pero vosotros conocéis sus probados méritos. Recuerdo hace años también, hace más de 15 años, decía este mismo misionero, había un joven que dice, quiero pastor, quiero ir a las misiones, quiero ir a la selva. Y el Señor de este misionero le preguntó, ¿y conoces a Dios? ¿Conoces los atributos de Dios? No, la jungla no te necesita. Probados méritos. ¿Y de qué vas a hablar? ¿Qué vas a entregar tu vida? Estos hombres que estamos aquí eran probados. Sabían lo que tenían que hacer, lo que iban a enseñar. Y ahí, hermanos, lo que vemos en ellos. La palabra ser puesto a prueba es la misma palabra en Romanos 5, versículo 3 al 4, de Pablo dice que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado. Algo que se necesita de un siervo. Algo que ha sido aprobado mediante prueba y vamos a decir que es algo confiable. Y de ahí que cualquier llamado no es para nuevos, ¿no? O sea, en un sentido vamos a decir de oficio público. Las pruebas o dificultades en el servicio cristiano pueden provenir de muchas fuentes. Primero, las dificultades de la persecución van a ser de afuera como de dentro. Cuando el siervo sufre ataque de adentro, cuando el siervo sufre ataque de afuera.
Pablo estaba en prisión debido a la persecución de afuera. Los romanos le han puesto en la cárcel, pero también estaba bajo el ataque de aquellos que predicaban, vamos a decir, el evangelio por envidia. Pablo sufría ataque por dentro y por fuera. Y estoy diciendo, las dificultades de la persecución son tanto de afuera como por dentro. En el capítulo 2, versículo 21 dice: todos buscan sus propios méritos, sus propios intereses. Ese es el ataque por dentro. Y yo sé que a medida que una iglesia crece, va saliendo más pecados. Porque Satanás también, como dice, va sembrando la cizaña. Va a ser así. Dentro de los 12 había uno que no era de la fe. Se dice que estaban sirviendo a Cristo, pero en realidad estaban sirviéndose a sí mismos. Hay un autor en el pasado, Alexander McLaren, escribió esto: muchas personas que profesan una vida cristiana tienen un barniz de piedad clavado sobre una sólida masa de egoísmo. Yo creo que aquí lo pondría yo en Mateo 23, pensando que están sirviendo a Cristo, pero no están sirviendo a Cristo. En el lenguaje de Pablo son enemigos de la cruz. Y Pablo conocía, vamos a decir, a estos hombres. Probablemente Pablo estaría desilusionado porque escucha que están viviendo para sí mismo, sufre ataque por afuera, por dentro, y el rebaño, como que todo está en contra de él. Pablo se duele por las iglesias y dice, cuando llegamos al capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Segundo, la dureza del trabajo mismo. Primero la persecución por dentro, por afuera, ahora la dureza del trabajo mismo. El ser siervo, hermanos, va a traer penalidades. Tal vez no queremos sufrir, pero Pablo fue de esos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 a 29. Pablo sufrió persecuciones, penalidades físicas, peligros, algo de la muerte, preocupación por las iglesias. Menciona aquí en concreto el versículo 28, arriesgó su vida. La obra del Evangelio implica, hermanos, dificultades tanto físicas como emocionales que pueden desgastarnos. Sí te gastan, pero el siervo de Dios debe estar preparado para las dificultades y confiar en esa gracia sustentadora, no nuestras propias fuerzas, no nuestros medios. Yo para eso les animo a leer las biografías cristianas, que creo que te pueden despertar. La pregunta es, ya para finalizar, ¿por qué pasar por tantas dificultades? Pero si cuando me predicaron me dijeron que todo iba a ser de bendición, que la vida cristiana iba a ser fácil. Y estoy preguntando, ¿por qué pasar por tantas dificultades? Esto me lleva a mi tercer punto. Si cultivamos un corazón de siervo y soportamos las penalidades de un siervo, entonces recibiremos el honor de un siervo. Ese es mi último punto. Recibiremos el honor de un siervo. No buscamos el honor para nosotros, sino para nuestro Señor, que es el único digno. Como acabamos de cantar, entonces Él es digno. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30 dice: yo honraré a los que me honran. Él recompensará a todo siervo fiel con la corona de justicia. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Cualquier dificultad, cualquier adversidad que sufres por servir a Cristo valdrá la pena. Cuando escuches las palabras de tu Señor, quien dijo esto en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, pero dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vas a pasar dificultades al escuchar esa voz. Yo creo que sin sufrimiento no hay gloria. El atleta, el deportista tiene que sufrir entrenando, tiene una vida disciplinada para coronarse campeón. El atleta cristiano, como el lenguaje dominado el capítulo 2, prosigo a la meta. De sufrimiento, como un siervo, pero con la corona de gloria que le espera a todos los que
la persigue. Aquí Pablo honra a Timoteo viéndolo como su propio representante. Honra a Epafrodito con su elogio, le dice a la iglesia que le tengan en alta estima a los hombres como él. Esa es la honra del siervo, versículo 29. Recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como él. Ese es el honor de un siervo. Juan Calvino dice aquí: el diablo tiene la intención de socavar la autoridad de los pastores piadosos, por lo que la iglesia debe tener en alta estima a esos hombres. Algo que el enemigo hace, hermanos, es poder destruir el rebaño, pero siempre lo va a hacer por medio de sus líderes primero. Y cuando los líderes sean esparcidos, las ovejas simplemente van a quedar abandonadas. Y Calvino apunta aquí, yo creo, más a los ancianos. Ello se puede aplicar a la iglesia. Conclusión: eres un siervo de Cristo. Estás sufriendo las penalidades de un siervo. El llamado es alto. Los discípulos les costó su vida, a excepción de Juan, pero se dice de Juan que estuvo en Patmos, todo lo que sufrió ahí. Pero ella no dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanidad, sino con humildad, considerando a los demás como nosotros mismos, no velando por nuestros propios intereses. Que tengan la actitud de Cristo, de siervo. Y Jesús tenía un corazón de siervo, soportó las penalidades de un siervo y recibió el honor de un siervo. Es el ejemplo que tenemos. Entonces, esforcémonos en convertirnos, en imitar a estos hombres. Cristo dijo: sed imitadores de mí. Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, y aquí Pablo nos pone a dos hombres que podemos imitar en su corazón de siervo. Debe haber una sola entrada a la iglesia, es la entrada de los siervos. Aquí, hermano, vienes a servir. Si no estás sirviendo, no has entendido tu cristianismo. No eres el hijo, no eres el príncipe, no eres la reina, como algunos dicen, eres la princesa. No existe. Tu honor, tu título es siervo. Mira a tu Señor, mira a estos hombres. Vamos a orar. Oh Dios, qué llamado que haces a los hombres. Primeramente, sin merecer, les otorgas, Señor, vida, les coronas de favores, de gloria. Pero no solamente, Señor, los compraste del mercado de esclavos, sino que también los usas como tus embajadores en tu reino, como soldados de tu ejército, que tienen que militar, luchar como un guerrero, pero tienen que tener la mentalidad de siervo, todo en ti. Tienen que servir como un siervo, tienen que vivir como un siervo. Oh Padre, cuánto nos falta. Aún, Señor, en nosotros puede haber esas manifestaciones personales que solamente todo gire alrededor de uno mismo, todo para uno mismo. Y que no importe qué pase en la iglesia, que no importe qué pase con el hermano, que con el incrédulo. Oh Señor, abre nuestro corazón, ensancha. Tal vez, Señor, vivimos muy centrados para nosotros mismos. Aquel día solamente valdrá las cosas que hemos hecho con la motivación correcta. Y tú has de, Señor, recompensar a cada siervo. Te pido por esta iglesia, Señor, levanta hombres y mujeres con un corazón de siervo,
que sean siervos para tu gloria, que todo lo hagan por amor, que todo lo hagan para completar la obra de Cristo, que se gaste en la propagación del Evangelio, que no lo hagan nada para recibir a cambio, todo desinteresadamente. Ese es el llamado que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, seas tú hablándonos. En Jesús oramos esto. Amén. Señor los bendiga. Vamos a terminar cantando, vamos a pedir su mano que nos dirija y de ahí vamos a finalizar.